conceptos. Ya nos estaremos conociendo un poco más adelante y ahorita durante la conferencia. Entonces voy a compartirles una presentación que nos va a servir, por supuesto, para ejemplificar algo de lo que estaremos desarrollando. Un momento, ok. Aquí podrán ver en sus pantallas esta presentación. Vamos a comenzar. Bueno, aquí hemos diferenciado entre herbolaria y fitoterapia porque, por supuesto, a pesar de que les une el uso de las plantas medicinales, el enfoque que toma cada uno es un tanto distinto. Y, por supuesto, una no podría ser sin la otra. Básicamente, la fitoterapia está basada en la herbolaria. Y vamos a comenzar por eso con el desarrollo. Vamos a definir qué es la herbolaria. Bueno, la herbolaria se ha determinado como todos esos conocimientos y técnicas que por supuesto están desarrolladas empíricamente, basadas en la experiencia sobre el uso de las plantas, ¿ok? De la materia vegetal. Y por supuesto es relacionado a sus propiedades medicinales. Entonces, ellas han sido ocupadas o estos conocimientos están basados en toda esta experiencia a través de los años, cientos y cientos de años, ¿ok? Incluso miles ya en algunas culturas. Y bueno, está enfocado en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades. Y esta información, todo este conocimiento sobre el uso de las plantas, ¿ok? Cómo sembrarles, cómo cosecharles, cómo prepararlas, cómo almacenarlas y cómo dosificarlas, se va transmitiendo de una generación a otra, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lleva todo un linaje y esto da a lo que hoy conocemos o determinamos como parte de la medicina tradicional. Entonces, sabemos que el uso de las plantas es base en la medicina tradicional prácticamente en todas las partes y en cualquier parte del mundo. Entonces, estos conocimientos se van transmitiendo y esta transmisión de conocimientos, por supuesto, se va poniendo en práctica y a la vez esta puesta en práctica pues va reuniendo más información, más conocimiento acerca de las plantas. Cuándo usarse, cuándo no, la dosificación que se ha empleado también, las contraindicaciones, algunos efectos adversos o secundarios también, por supuesto, se han ido determinando en base a este conocimiento de las plantas, ¿no? A través de generaciones y generaciones. Y bueno, por supuesto, todo el ambiente, el sitio, la localización geográfica, las condiciones socioculturales, el proceso histórico de cada cultura, pues va determinando qué tan importante es el uso de las plantas, ¿no? Qué tan marcado está, qué tan presente y por supuesto su desarrollo. Entonces, bueno, sabemos que actualmente el uso de las plantas está basado, por supuesto, en gran parte en el uso, en el conocimiento tradicional de las mismas. De hecho, forma la base de la fitoterapia. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la importancia del uso de las plantas con propiedades medicinales? Una es que son extensamente abundantes, un promedio de 290.000, 300.000 especies de plantas tienen propiedades medicinales. Esa es la estimación que hay actualmente. ¿Ok? Por supuesto, gracias a esta inmensa variedad, pues cada una de ellas contiene sustancias, ¿sí? Moléculas llamadas principios activos o metabolitos secundarios, los cuales son los encargados de producir estos efectos terapéuticos en nuestro organismo. Tienen una actividad biológica, entonces van a interactuar con nosotros a nivel molecular, a nivel celular, y por supuesto van a tener también un efecto entonces en los tejidos, en los órganos, en nuestra salud en general. Y bueno, sabemos bien que las plantas crecen, son parte de la naturaleza y podemos encontrarlas prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Esto nos permite también que en algunas zonas, cuando hay una planta endémica que es propia de la región, pues sea fácil adquirirla y hacer uso de ella. Por supuesto, siempre hay que tener cuidado de no depredar esta planta, de no abusar
de su uso, porque por supuesto podemos llevarla a un riesgo en su extinción, ¿no? Y por supuesto ya más allá a que se extinga esta planta, y bueno, esto pues va depredando la naturaleza y nos va dejando cada vez con menos riqueza también en la flora. Sabemos también que el uso de las plantas, gracias a esta cantidad interesante o amplia de metabolitos secundarios, moléculas y sustancias con actividad biológica, tiene una alta efectividad, porque al poseer tantas sustancias, tantas moléculas distintas que van a actuar en nuestro cuerpo, pues esto implica que actúe por distintos mecanismos, ¿ok? Entonces, esto nos permite también que va a beneficiar en varios aspectos de nuestra salud, no solamente de una forma específica. Generalmente los medicamentos sintéticos o semisintéticos eh, que se utilizan actualmente en la biomedicina tienen una función, ¿ok? Una función en específico. Tienen una célula, un órgano, un tejido diana en el cual van a actuar de forma directa y precisa. En este caso, las plantas también poseen sustancias que hacen esto, pero a comparación con los medicamentos de síntesis o semisíntesis, el uso de las plantas y sus principios activos no solamente tiene un principio activo, entonces va a actuar sobre distintos tejidos y células al mismo tiempo prácticamente. ¿Ok? Pero bueno, estos principios activos, como están en una cantidad pequeña, van a generar pocos efectos adversos, pocas reacciones inesperadas o indeseadas. Por supuesto, siempre que estemos bajo una buena dosificación. Al igual que como cualquier otro elemento en la naturaleza, la dosis hace al veneno. Entonces, en este caso, igual, una dosificación adecuada nos va a permitir hacer un uso adecuado de las plantas, ¿ok? Con mínimos efectos adversos o prácticamente nulos y beneficiando a la salud, ya sea de forma preventiva o ya en la recuperación, de forma curativa también, ¿ok? Entonces, sabemos también que el uso de las plantas lo podemos emplear de distintas maneras o formas. Podemos emplearlo, por ejemplo, en una infusión, podemos hacer también un jarabe, podemos hacer un gel, una tintura, un extracto fluido, ¿ok? Entonces son distintas las presentaciones en las que podemos nosotros emplear estas plantas. Eso también nos permite administrarlo por diferentes vías, ¿no? Y entonces esto le da más versatilidad. No podemos, así no podemos usarla solamente por vía enteral, ¿no? O tomado, sino también lo podemos aplicar vía tópica o preparar unas vaporizaciones para inhalar el vapor que se desprende. Entonces, podemos nosotros utilizar estas plantas de diversas formas. Esto también es benéfico y muy útil, ¿no? Muy versátil. Entonces, el uso de las plantas medicinales siempre ha estado ligado a nuestro desarrollo evolutivo como especie, ¿ok? Como seres humanos, ya que han estado presentes desde el inicio, ¿no? Desde antes de que el hombre en sí comenzara su desarrollo evolutivo, ya estaban presentes los vegetales desde los inicios, ¿no? Incluso forman parte de lo que ha dado origen a la vida en el planeta, ¿ok? Según las teorías evolutivas. Entonces, bueno, estas plantas, al estar siempre presentes, nosotros nos hemos relacionado a lo largo de nuestro desarrollo con ellas de distinta manera, ¿ok? En un inicio, por supuesto, sirvieron bastante como alimento, también se fue descubriendo sus propiedades benéficas, básicamente tomando en cuenta la aplicación, el ensayo, el error, el uso de las plantas, ¿no? Por supuesto, al inicio fue instintivo su uso y del observar, por ejemplo, también a los animales que hacían uso de las plantas, que las comían o que las evitaban, pues bueno, de aquí las primeras sociedades también se guiaron de eso, ¿no? De la observación de cómo los demás animales se relacionaban con las plantas. Y por supuesto, de forma intuitiva, pues un alimento colorado o de un color llamativo, como un fruto, pues atrae, ¿no? Atrae a ser comido y entonces, bueno, esto fue siendo ya una relación más directa. Y por supuesto, este conocimiento se va transmitiendo, ¿no? Primero
entre los integrantes de un pequeño grupo nómada, por ejemplo, el que vemos en la izquierda, y bueno, entre todos ellos llevan el conocimiento y lo pueden transmitir y compartir con otros grupos. ¿Ok? Pero más adelante, cuando se van instaurando las sociedades sedentarias con la agricultura y se van, por ejemplo, cada uno de los integrantes de la sociedad se le va asignando un rol, una actividad dentro del grupo, hay quienes empezaron a especializar en el uso de las plantas, en el uso de los vegetales, de los animales y de los minerales con ese objetivo, ¿no? De mantener la salud, de recuperar la salud. Entonces ellos, pues por supuesto, ligaron el uso de las plantas en ese momento o en esos momentos a su cosmovisión, a su forma de entender el universo y el mundo y de relacionarse con ellos. Entonces, estas plantas, pues con esas propiedades curativas, de mantener la vida, de recuperar la salud, de evitar la muerte, pues fueron asociadas a estas creencias, ¿no? Mágico-religiosas, y bueno, empezaron ya a tener ahí a otro componente, no simplemente la relación de alimentación que se tenía o de compartir parte del ecosistema con nosotros, sino que ya tenían implícito ahí otro significado aún más fuerte. Entonces, estos personajes importantes en estas sociedades sedentarias que se encargan de concentrar ese conocimiento, pues lo fueron transmitiendo, por supuesto, a sus discípulos, a sus descendientes, a través de un linaje. Entonces aquí comienza esa transmisión, ¿ok? De generación en generación de este conocimiento. Y por supuesto, pues se va acumulando el conocimiento y llega el momento en el que el uso de las plantas comenzó a registrarse de forma escrita o pictórica, ¿no? Entonces, es de ahí donde ya tenemos o comenzamos nosotros a tener un registro acerca del uso de las plantas, pero eso no quiere decir que se empezaran a usar hasta ese momento, ¿no? Sino que ya desde antes se aplicaban, pero hasta que surgió la forma de expresarlo, de mantenerlo en el tiempo de forma escrita o a través de un dibujo, fue que se empezó a plasmar ahí. Pero siempre hemos estado en estrecha relación con las plantas, ¿ok? Son parte fundamental o han sido parte fundamental de nuestro desarrollo como humanidad, porque nos ayudan a mantener la salud, ¿ok? A recuperar la salud, por supuesto, a mantener la especie. Y bueno, ahora vamos a la fitoterapia. Hemos hablado ya de la herbolaria y todo este conjunto de conocimientos, ¿no? Que prácticamente pasan de generación en generación y trata sobre el uso de las plantas con propiedades medicinales. Y la fitoterapia, ¿ok? Un término nuevo prácticamente hasta hace apenas un siglo y medio, fue determinado, empleado por Henri Leclerc, este médico. Definió la fitoterapia como el uso de las plantas medicinales, por supuesto, con fines terapéuticos, aprovechando ese conocimiento de la medicina tradicional, ¿ok? Para someterlo, ¿ok? Al método científico de investigación. Entonces vemos cómo aquí la fitoterapia se encarga de hacer uso de todo este enorme y rico conocimiento que nos proporciona la medicina tradicional acerca del uso de las plantas, ¿ok? Y lo contrasta y lo somete a un proceso de investigación científico, ¿ok? Todo esto con el objetivo de asegurar un uso correcto, de asegurar la eficacia y la seguridad de estas plantas medicinales y su uso en la salud humana. Entonces, vemos aquí ya un poco las diferencias entre herbolaria y fitoterapia, pero vemos cómo la herbolaria fundamentalmente es la base, ¿no? Y que la fitoterapia hace uso de todo este enorme conocimiento a través de distintas ciencias y ramas de la ciencia y disciplinas, como la etnomedicina, por ejemplo, para poder someter esto a la investigación científica y dar más eficacia, seguridad y uso correcto. Y gracias a esta investigación se ha determinado que algunas plantas sí, por supuesto, tienen y dan estas propiedades medicinales, otras tantas no, ¿ok? Que su uso para tratar ciertas enfermedades no tenía tanto sustento o tanta actividad como se mencionaba en la medicina tradicional, ¿ok? Y sobre todo, y muy importante, se determina, por ejemplo, las contraindicaciones también, la dosificación adecuada, la cantidad de planta a utilizar necesaria para poder beneficiar
nuestra salud. Y bueno, el poder emplear la fitoterapia, la herbolaria, como parte de los sistemas de salud en cualquier país, pues depende de varios factores. Uno es la diversidad vegetal. Sabemos que en todos lados siempre hay unas plantas propias de cada región, ¿ok? Y que van a variar de un sitio a otro, incluso en distancias cercanas. Por supuesto, esto también denota que de una zona a otra, incluso una misma planta tenga un nombre distinto, ¿ok? Entonces, esto pues también amplía bastante la diversidad e incluso puede dificultar en algunos momentos la identificación de estas plantas. Hay otros aspectos sociales, incluso también a veces por el ritmo de ahora, por la difusión de las biociencias, de la biomedicina, el uso de las plantas en algunos sectores ha quedado, digamos que, un poco apartado, ¿ok? Ya que incluso se le llega a considerar como no una opción en el tratamiento, pero vemos que esto actualmente está cambiando. Ya desde hace bastantes años, unos 30, 40 años, el estudio de las plantas, ¿ok? Desde la fitoterapia, pues ha ido incrementando, ha ido enriqueciendo todo el conocimiento que se tenía ya desde la medicina tradicional, lo ha retomado, lo ha complementado con la investigación científica y bueno, esta información se va difundiendo. Además de esto, pues por supuesto, actualmente hay una tendencia, ¿no? A regresar a esa relación más natural, a una vida un tanto más saludable, enfocándonos o relacionándonos más con la naturaleza y entre ello el uso de las plantas. Entonces, esto también forma parte de algo que ha motivado de nuevo el estudio de las plantas, ¿ok? Su uso desde la medicina tradicional y también desde la fitoterapia. Y bueno, los procesos legislativos de cada país también involucran bastante en la aplicación de la fitoterapia, de la herbolaria en los sistemas de salud. Entonces, hay algunos que ya cuentan con normas específicas que permiten su aplicación en el sistema de salud público. Y bueno, en el sistema de salud privado sabemos que el uso de las plantas pues, es un tanto más común. Aquí tenemos este cuadro, bueno, este esquema, ¿ok? Que nos permite a grandes rasgos entender todo un proceso en la formación de un medicamento a base de plantas, cómo se va elaborando. Tenemos del lado izquierdo en la parte superior este cuadro que dice herbolaria, etnomedicina, etnobotánica, fitoquímica, ahí va fitoquímica, agronomía, farmacología, todas estas disciplinas, estas ciencias, son algunas de las que hace uso la fitoterapia que vemos ahí enfrente, ¿ok? Veamos que en un principio la herbolaria, todo ese conocimiento tradicional de la medicina tradicional sobre el uso de las plantas, y de ahí lo compara, lo somete, por así decirlo, no usándolo en un término agresivo, sino que lo lleva el estudio a través de estas ciencias y disciplinas para estudiar que los recursos vegetales, estas mismas plantas, ¿ok? Para estudiar la forma, por ejemplo, en la que es mejor extraer estos principios activos, ¿ok? Entonces, ya se sabe y se ha indicado que la actividad medicinal, las propiedades medicinales de las plantas dependen de qué? De estas sustancias, de estos principios activos, ¿ok? Que se encuentran en ellas. Entonces, es por esto que pues se investiga cuál es la mejor forma de extraerlos, de obtenerlos. Y estos principios activos también son llamados metabolitos secundarios, porque provienen del metabolismo secundario de las plantas. Y bueno, ¿cuáles son sus funciones en las plantas? Principalmente están relacionados estos principios activos, ¿ok? Con la protección, con la reproducción de la planta, incluso algunos con el crecimiento, pero principalmente con la protección y reproducción. La protección ante algunos depredadores, por ejemplo. También la protección ante la radiación ultravioleta, contaminantes ambientales, del aire o de la tierra, por supuesto, contra algunos agentes infecciosos, bacterianos, fúngicos o virales incluso que pueden afectar a las plantas. Y bueno, estos principios activos los podemos agrupar en cuatro grupos, ¿ok? En compuestos fenólicos, terpenos, alcaloides e incluso diferenciarlos también en glucósidos. Eso ya lo desarrollaríamos más adelante y en profundidad y que es
fundamental, por supuesto, entenderlo y saber de dónde provienen estas sustancias, cómo se generan en las plantas. Y estas sustancias, por supuesto, no van a ser las mismas en todas las plantas. ¿Ok? Algunas plantas van a contener más o menos compuestos fenólicos, algunas más o menos terpenos y así. Y esto va a estar determinado por distintos factores. ¿Ok? Sobre todo la genética, cada especie, cada planta es distinta, al igual que nosotros, nuestra genética es distinta, aunque compartimos una parte, pero esa diferencia en nuestra genética hace que nosotros seamos diferentes, ¿no? Visiblemente diferentes. Que nuestro cuerpo lo sea, nuestra constitución, nuestra salud en general. Igual sucede con las plantas. Esa genética distinta de cada especie le permite producir distintos principios activos. Y cada uno de estos principios activos va a tener una actividad en nuestro cuerpo, ¿okay? Va a generar una respuesta en el cuerpo asociada a un proceso curativo o en el mantenimiento de la salud. Por supuesto, también las condiciones ambientales, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que hay en el aire, la humedad del suelo, los nutrientes que hay en el suelo, factores de estrés, la exposición a la luz, en fin, todos estos también van a determinar la presencia de estos compuestos o principios activos. Y bueno, estos principios activos en su conjunto son llamados fitocomplejo. Este fitocomplejo está compuesto por distintos principios activos. Son docenas o decenas, mejor dicho, de principios activos y en algunos podrían identificarse hasta cientos. ¿Ok? Y por supuesto, todas estas sustancias o principios activos se encuentran incluso en la misma planta, solamente en algunas partes. Entonces, no todas las partes de una planta tienen la misma actividad terapéutica, ¿ok? Algunas veces, y hay plantas en las que solamente sus hojas tienen esta actividad, hay otras que solo las raíces, que solo los tallos, entonces es importante también saber esto, ¿ok? Porque hay muchas plantas, por ejemplo, la manzanilla, un ejemplo bastante claro, de la cual prácticamente solo se necesitan usar las flores, ¿ok? Solo las flores. El resto de la planta no es necesario utilizarla, no va a tener o proporcionarnos mayor o menor efecto, simplemente la droga vegetal de esta planta, es decir, la parte de la planta que tiene esta actividad farmacológica, son las flores. Entonces, 3 a 5 flores de manzanilla por una taza es suficiente para obtener sus propiedades medicinales. No necesitamos colocar las ramas ni las hojas, esto ya está de más. Incluso puede perjudicar ese efecto o esa propiedad medicinal. Entonces, por eso es importante también conocer qué partes de nuestras plantas son las que vamos a ocupar, cuáles sí, cuáles no. Y bueno, la fitoterapia, por supuesto, que sea útil el uso de las plantas medicinales para beneficiar nuestra salud, va a depender de varios factores, ¿ok? Esto ya se puede intuir con lo que hemos hablado en esta primera parte de la presentación. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Cómo van por ahora con la presentación? ¿Hay alguna duda? ¿Algún aporte que alguien quiera hacer por el momento? Todo Les claro, recuerdo, profesor. pueden activar su micrófono. Ok, gracias. Pueden activar precisamente su micrófono o escribir en el chat alguna pregunta que vaya surgiendo este, durante la presentación. Gracias. Está muy linda la presentación, gracias. Gracias, gracias por la retroalimentación. Es importante para saber que vamos avanzando todos juntos. Muy bien. Bueno, entonces, poder usar efectivamente las plantas medicinales desde la fitoterapia o desde la herbolaria va a depender de distintos factores, ¿ok? Entre ellos, por supuesto, hacer un uso racional de ellas, ¿ok? Basados en un conocimiento, en un sustento, en una evidencia que haya marcado también que son efectivas el uso de cierta planta para tratar alguna afección, alguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, por supuesto, con este conocimiento que tenemos sobre la planta y qué efectividad tiene,
qué dosis se utiliza, en qué caso, las contraindicaciones, las indicaciones, la acción farmacológica en sí. Esto nos va a permitir hacer un uso correcto de ellas, ¿no? Por supuesto, conociendo también al paciente o a la persona en quien vamos a emplear, en este caso las plantas. Y esto es importante porque muchas veces se relaciona o generalmente el uso de las plantas con, eh, con ningún daño, ¿no? Con que las plantas son inocuas, por supuesto, son bastante gentiles con nosotros, con nuestro organismo, y por eso provocan muy pocos efectos adversos. Pero bueno, esto como repetía, la dosis hace al veneno, entonces si nosotros hacemos un uso inadecuado, ya sea en la dosificación o en la persona que no lo necesita, ¿ok? Eh, pues por supuesto podemos generarle un daño. Entonces, el uso de las plantas no significa que sean inocuas, son naturales, por supuesto nos dan bastante beneficio, pero hay que tener bastante cuidado, usarlas con responsabilidad también. Y para esto, pues podemos hacer uso, por supuesto, del conocimiento científico desde la fitoterapia, que ha tomado como base también el conocimiento de la medicina tradicional. Entonces, esta evidencia científica en el uso de las plantas, ya sea de manera experimental o clínica, ya con pacientes, pues nos permite asegurarnos, darnos un tanto más de seguridad, ¿ok? Para nosotros, para el paciente, nos asegura su calidad, su eficacia también. Y bueno, entonces, si nosotros, por supuesto, a pesar de tener la planta, el conocimiento y todo, la indicamos en el momento inadecuado al paciente que no lo necesita, repito, vamos a provocar algún malestar o en el menor de los casos y en el mejor de los casos podríamos decir, pues no va a tener ningún efecto en el paciente, ¿no? Y en el peor de los casos podemos intoxicarle, crearle una exacerbación de su enfermedad o alguna otra complicación. Entonces, por eso es importante conocer tanto a las plantas como a nuestro paciente o en quien vamos a emplear. Y bueno, también requerimos para hacer útil el uso de las plantas, la fitoterapia, la herbolaria, pues contar con los productos fitoterápicos o productos hechos a base de plantas o de sus drogas vegetales procesadas. Necesitamos contar con estos productos, ¿no? Sea un jarabe, sea una microdosis, un extracto fluido, un fitofármaco, sea cual sea, pero que sean con calidad, que tenga seguridad y eficacia basada ya en toda una documentación. Entonces es importante, ¿okay? Contar también con estos productos. Y estos productos no solamente los podemos encontrar ya los hechos por empresas farmacéuticas que desarrollan fitofármacos o medicamentos a base de plantas y de sus derivados, sino que nosotros también podemos producir estos productos fitoterápicos, ¿ok? Podemos producirlos con calidad, ¿ok? Dándoles seguridad y también eficacia. Pero todo esto basado en lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, también es importante siempre analizar, cotejar las fuentes de información que tomamos para nosotros obtener este conocimiento de las plantas. Porque en Internet, por ejemplo, incluso en medios impresos, podemos encontrar mucha información sobre plantas, ¿ok? Abunda bastante actualmente. Pero siempre hay que ser críticos ante esa información, ¿ok? De saber de qué fuente proviene. ¿Okay? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quiénes son los autores? ¿Cuánta validez tiene esta información? Porque, por supuesto, podemos encontrar mucha información falsa o hecha a base de suposiciones o sin alguna evidencia, ¿ok? Incluso información que realmente su objetivo solamente sea el desinformar acerca de. Entonces hay que tener bastante cuidado con las fuentes de información. ¿Ok? Sobre todo porque pues, ahora podemos acceder desde Internet fácilmente a una inmensa cantidad, pero no porque sea una enorme cantidad de información significa que sea de calidad. Entonces podemos encontrar información falsa que nos lleve a un uso inadecuado de una planta y esto produzca un daño en alguien, ¿no? En nosotros, en un paciente. Y bueno, ahora vamos a repasar de manera general y amplia
las características, o mejor dicho, los apartados que nosotros debemos de conocer de cada planta para hacer el mejor uso de ellas. ¿Ok? Hablando específicamente de cada planta. En este caso, una de las fuentes de información más fiables son las monografías, ya que estas monografías tienen una estructura, están ordenadas, como veremos a continuación, y su objetivo es proporcionarnos toda esa información condensada, ¿ok? Un resumen, una cotejación de toda la información disponible sobre cada planta, ¿ok? Basándose en fuentes fidedignas, confiables. Entonces, las monografías, que hay varias instituciones, asociaciones que se encargan de generarlas, de crearlas, pues en ellas podemos encontrar toda la información que existe hasta el momento acerca de cada planta y que nos va a respaldar en su uso. ¿Ok? Y entre los apartados que contienen las monografías tenemos los siguientes. Uno es el nombre popular o los nombres comunes, los que se les da generalmente a las plantas por regiones o por zonas. Generalmente se aplican los nombres populares o comunes de las regiones donde la planta es endémica, ¿okay? Porque ya actualmente muchas plantas pues se producen, se generan, se cultivan en distintos lugares y regiones a las cuales eran su ambiente natural. Entonces eso también les da otros nombres populares, pero se llega a ocupar el de las zonas de donde son endémicas las plantas. Después tenemos el nombre científico o botánico. Este nos va a permitir identificar de manera precisa a la planta, ¿ok? Aquí no hay el error que puede suceder con el nombre popular, que sabemos puede cambiar fácilmente de un lugar a otro, ¿ok? Entonces una planta puede tener 10, 8, 15 nombres populares, pero va a tener generalmente un nombre científico o botánico, uno. Hay, por supuesto, plantas que tienen dos nombres científicos o hasta tres, pero entre ellos uno es el que se utiliza de manera general, ¿okay? Y los otros dos son propuestas que se tienen también para denominar a estas plantas, pero siempre habrá uno en específico. Entonces, este nombre botánico es especial para cada planta, ¿okay? Y bueno, la droga vegetal es otra de las partes que contienen las monografías. Y la droga vegetal consta o se refiere a la parte de la planta que tiene esta actividad terapéutica, que tiene este potencial terapéutico. Entonces la droga vegetal son las hojas, pueden ser las hojas, o la droga vegetal pueden ser las flores, en fin, cualquier parte de la planta que tenga este potencial terapéutico, es decir, que contenga estos principios activos. Y ese es el siguiente apartado. ¿Cuáles son las sustancias, las moléculas que contiene esta planta que nos dan este beneficio a la salud, esta actividad o acción farmacológica? Entonces, en ese apartado se describen todas estas sustancias, las cuales hay que conocer su naturaleza, sus características físico-químicas para poder saber nosotros de qué forma es mejor extraerlas. Y bueno, también tenemos la acción farmacológica, que es precisamente qué efecto va a tener en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Qué va a modificar en el organismo? Y en base a eso nosotros podemos determinar las indicaciones, ¿ok? En la acción farmacológica incluso a veces se coloca por qué vías se elimina estos principios activos o se metabolizan en el cuerpo. ¿Ok? Pero bueno, esta acción farmacológica está basada mucho en la investigación, por ejemplo, en algunos animales, la investigación en algunos agentes patógenos, la investigación en pacientes también. Entonces, toda esta información nos determina cuáles han sido los efectos a nivel biológico en nuestro cuerpo, qué cambios va a generar estos principios activos de determinada planta. Y bueno, en base a esa acción farmacológica, a los principios activos que ya vimos, vamos nosotros a determinar cuáles van a ser las indicaciones, en qué casos, en qué enfermedades se van a aplicar. Por ejemplo, la acción farmacológica podría ser que es hipoglucemiante, ¿no? Que va a reducir la glucemia. Entonces, esta acción hipoglucemiante en las indicaciones pues estaría indicada para el tratamiento, ¿ok? De diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2 o tipo 1, dependiendo. Entonces, es así un ejemplo. También la acción farmacológica puede ser vasodilatador, ¿no? Que va a aumentar la luz, el diámetro de los vasos sanguíneos a nivel arterial principalmente. Entonces, en sus indicaciones sería que podría ser útil o es útil para el tratamiento de la hipertensión.
¿no? Va a reducir la tensión arterial. En fin, entonces siempre están relacionadas la acción farmacológica y las indicaciones. Bueno, después tenemos la posología, ¿ok? ¿Qué cantidad de planta, en qué forma se va a preparar, de qué manera o por qué vía se va a administrar, ¿ok? Y por supuesto, todo esto está basado sobre todo en la aplicación ya previa a pacientes, en ensayos clínicos y también en el uso que se le ha dado desde la tradición, desde la medicina tradicional. Entonces la posología es bastante importante porque dependiendo de la dosificación va a tener un efecto u otro o ningún efecto también. Y bueno, por ahora nos queda también las contraindicaciones, ¿no? Habrá casos en los que alguna planta no se pueda indicar a algún paciente que tenga problemas cardíacos o tenga problemas tiroideos, ¿ok? O tenga una úlcera gástrica, en fin, o litiasis en la vesícula biliar, por ejemplo. Entonces, esto también hay que conocerlo porque, por supuesto, puede haber sucesos contraproducentes al usarlo en los pacientes no indicados. También vamos a conocer las interacciones de las que ya hay investigación, ¿okay? Con qué medicamentos, con qué plantas van a interactuar, por ejemplo, estas sustancias activas de determinada planta. Porque por supuesto, son moléculas, son sustancias que van a estar activas en el cuerpo, al igual que cualquier otro medicamento o cualquier otro alimento o cualquier otra planta. También hay que conocer cuáles son los efectos secundarios. Hay algunas plantas que si una sobredosificación nos puede provocar somnolencia, por ejemplo, sedación o incluso convulsiones también. Por eso es importante conocer la dosificación, las interacciones y los efectos secundarios. Y bueno, por supuesto hay que tomar también las precauciones. Hay unas plantas que no se deben de utilizar en pacientes, por ejemplo, que se la pasan manejando alguna maquinaria peligrosa, durante el día porque producen cierta sedación las plantas, ¿no? Entonces, hay que saber en qué casos sería mejor ocupar otra planta o usar una dosis baja. Y por último, tenemos las fuentes de información de donde la monografía ha tomado todo este conocimiento para resumirlo, ¿ok? Condensarlo en estos apartados. Entonces, bueno, todo esto que acabamos de ver, estos 12 apartados o características, es lo que debemos de conocer de cada planta para hacer su mejor uso. Y bueno, cómo van hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, muchas gracias por la información, está muy buena. Gracias, gracias. Muy interesante realmente. Aquí en Bolivia, yo soy farmacéutica. Es un poquito difícil encontrar la bibliografía y todo al respecto, si bien somos un país tradicional en cuanto al uso de plantas, pero no tenemos un conocimiento muy científico y exacto de su uso. Este taller realmente a mí personalmente me sirve muchísimo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por su aporte. Y sí, bueno, por supuesto, sabemos, el uso tradicional de las plantas es fundamental, pero también actualmente haciendo y empleando las posibilidades tecnológicas, el conocimiento científico, no está de más, ¿no? Complementar uno con otro para hacer un mejor uso aún, ¿no? Del que se tendría haciéndolo de forma separada. Entonces, ahora continuamos con este ejemplo. Por ejemplo, los fitomedicamentos, los fitofármacos, que están hechos a base de plantas, de sus derivados, o bueno, a base de drogas vegetales y sus derivados, estos van a presentar un amplio rango terapéutico, es decir, se van a poder aplicar a una cantidad variable de enfermedades. Una misma planta nos va a permitir generar distintos efectos y a la vez, pues por supuesto, tratar distintos problemas de salud en un mismo paciente incluso. Por esto mismo, porque son muy cantidades o dosis muy reducidas de cada uno de estos principios activos, pues va a tener una mínima toxicidad generalmente, pero todo depende sobre todo de la dosis, recordemos. ¿Ok? Y por supuesto van a tener un menor costo, suele ser mucho más accesible
el poder llegar a una planta que algunos medicamentos sintéticos o semisintéticos. Y bueno, entre estos ejemplos podemos citar, por ejemplo, el extracto darizado ginkgo biloba, el cual entre sus principios activos, en sus metabolitos secundarios, contiene flavonoides y también tiene terpenos o componentes terpénicos. Tiene entre ellos de estos dos grupos en mayor cantidad. Por ejemplo, entre los flavonoides propios del ginkgo biloba, ¿ok? Estos van a producir, tienen un efecto vasodilatador, ya hablábamos, que van a aumentar el calibre o la luz de los vasos sanguíneos. También tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Y sus componentes terpénicos, en este caso, se les ha asociado con una neuroprotección, ¿ok? Una protección del sistema, bueno, del sistema nervioso, específicamente en este caso, del sistema nervioso central, y también va a tener un efecto antiagregante plaquetario. Entonces, bueno, este ginkgo biloba, por ejemplo, entre toda su acción farmacológica, todas las modificaciones que genera en nuestro cuerpo, equivaldría al uso de los siguientes medicamentos, principalmente un nootrópico, ¿ok? Un antagonista del calcio también, un antiagregante plaquetario y un antioxidante. Entonces, por ejemplo, el ginkgo biloba va a tener en sí, gracias a sus principios activos, todos estos efectos que para nosotros poder obtenerlos a través de otros medicamentos necesitaríamos hacer uso de 3 o 4 medicamentos distintos, ¿no? Entonces vemos cómo aquí, de manera muy general, el ginkgo biloba podría sustituir a estos 4 medicamentos bajo ciertas circunstancias, ¿ok? En algunos servirá como un complemento, en algunas enfermedades servirá como un tratamiento único también, o incluso solamente como un medio paliativo, ¿no? Para reducir el dolor o molestias o manifestaciones sintomáticas de algunas enfermedades. Entonces, bueno, vemos como aquí una sola cápsula, en este caso, o comprimido, mejor dicho, del extracto de ginkgo biloba, sería el equivalente en efecto o acción farmacológica a los 4 ejemplos citados abajo, ¿no? Entonces vemos cómo el paciente, si además de esta enfermedad, por ejemplo, Alzheimer o demencia senil, tuviese alguna otra enfermedad como hipertensión, pues bueno, ya necesitaría uno o dos medicamentos más, dependiendo de su condición. Entonces, bueno, vemos cómo podríamos la cantidad de medicamentos que un paciente estaría haciendo uso de estos extractos o preparados fitoterápicos. Entonces, bueno, para esto pues hay que conocer todo lo anterior de las plantas y también sobre la salud sí, del paciente. Y bueno, este es un ejemplo de evidencia. Y bueno, muy bien, prácticamente con esta última diapositiva terminamos esta presentación, esta corta presentación del día de hoy, que nos enfocamos sobre todo en abordar algunos conceptos, algunos términos fundamentales para comprender la herbolaria y la fitoterapia, y desarrollamos también de manera general qué es lo que se abarca dentro de su estudio, ¿no? Como fundamental. Conocer los principios activos, las partes de las plantas, el metabolismo de las plantas, conocer la información que hay acerca de cada una de ellas, sus indicaciones, contraindicaciones, en fin, todo esto para poder determinar también cuándo usarlas, de forma utilizada. En fin, vemos como de amplio de ahora de plantas que podemos encontrar, pues tenemos que una gran cantidad pues tienen propiedades medicinales, ¿no? Entonces, bueno, hay un amplio estudio y por supuesto, esto está en continuo desarrollo, esta fitoterapia, este uso de la herbolaria, pues, impulsó a regresar a algo más natural. Con esto concluimos en esta ocasión, en esta sesión. Espero que la información les haya sido útil. Y bueno,
Profesor, disculpe, no se escucha nada. ¿Ninguna duda? ¿Alguien levantó la mano? Adelante, puede activar su micrófono o Profesor, escribir buenos por... días. Sí, buen día. Consulta. ¿Y el PDF nos va a pasar usted o la clase grabada? No sé. ¿Hola qué? Perdón, ¿podría repetirlo de nuevo? De la clase de hoy día, ¿nos va a pasar el PDF o o la clase grabada? Porque ahí sale grabando clase. Intenté grabar, pero no se podía. Ah, ok, sí, ya esto ahorita lo comentará en adelante, bueno, en unos momentos Dante lo estará comentando y sí, se les compartirá tal parece la grabación de la sesión del día de hoy para que puedan repasarlo y también tener presente la información que ya Dante les dará más adelante. Entonces sí, se les estará compartiendo la grabación. ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está? ¿Dónde? Muy bien, muchísimas gracias a todos entonces y bueno, si es posible nos estaremos viendo más adelante para desarrollar lo que hay ahora acerca del conocimiento y uso de las plantas, ¿ok? Y en continuación Dante ya les estará proporcionando más información específica acerca del curso, acerca de la grabación de la clase de hoy. Y bueno, ha sido un gusto para mí poder compartir esta información, esta reseña acerca de la herbolaria y la fitoterapia con todos ustedes. Muchísimas gracias, Dante, igualmente, muchísimas gracias. Gracias, Ray, muchas gracias también a todos ustedes por su participación. Y efectivamente vamos a pasar a la grabación ahora, que se termine de grabar, de procesar, y yo dentro de más o menos 1 hora, 2 horas lo subo y se lo estoy enviando a todos para que lo vuelvan a repasar. Y bueno, esto es parte de un curso que se va a desarrollar justamente, ¿no? O sea, el que quiere profundizar más, el que quiere aprender más realmente de manera científica lo que es el uso de las plantas, la herbolaria y la fitoterapia, pues el curso se va a desarrollar este viernes 26 de febrero, ¿no? A las 7 de la noche, hora de Perú. Entonces, los que estén interesados, yo les voy a mandar información al grupo, ahí van a tener todos los detalles. ¿Ya? Muchísimas gracias a Sí, todos. Sí. muchas gracias. Gracias, buen Gracias a día, ustedes hasta también. luego. Muchas gracias, gracias.